Siempre pensé que el fin de mi carrera llegaría como llega la lluvia. Con señales, lentamente, anunciándose en el cielo. Pero no. El final llegó para mí como llega un golpe. Sin aviso, sin delicadeza, y directo en el estómago. Mi nombre es Mark Sullivan, y trabajé 23 años en HealthTech Corporation, una empresa que, para mí, era algo más que un empleo. Era mi segunda casa, mi rutina, mi refugio, mi propósito. Yo entré ahí cuando tenía 25 años. Hoy, con 48, nunca imaginé que verme más viejo frente a una generación de jefes jóvenes sería suficiente para descartarme como si fuera una silla rota. Cuando esa mañana entré a la oficina, noté algo raro. Miradas. Susurros. Un silencio incómodo que cortaba el aire. Los pasillos que antes siempre estaban llenos de actividad parecían tensos. Como si todos supieran algo que yo aún no sabía. Caminé hacia mi cubículo con un nudo en la garganta, aunque no sabía por qué. Mi intuición me gritaba algo. Algo pasó. Algo viene. Y lo confirmé cuando vi a Evan Prass, mi jefe directo, esperando de pie junto a mi escritorio con un sobre blanco entre los dedos. El tipo tenía 33 años. Ambición desbordada. Soberbia suficiente para llenar un estadio. Sonrisa de alguien que siempre consigue lo que quiere, aunque no tenga idea de cómo. Mark, dijo con esa voz falsa de formalidad, ¿tienes un minuto? No era una pregunta. Era una sentencia. Respiré hondo. Y seguí sus pasos hacia su oficina, sintiendo que cada paso en ese pasillo era un ladrillo más en un camino que no había elegido. Cuando entramos, cerró la puerta detrás de él. El sonido del clic fue como un sello final. Y ahí empezó todo. Evan se sentó frente a mí, demasiado cómodo, demasiado confiado, como si hubiera ensayado ese momento frente al espejo la noche anterior. Colocó el sobre la mesa, con delicadeza casi teatral. Mark, empezó, esto no es personal. Cuando alguien dice eso, es porque es personal. La empresa está tomando una nueva dirección. Más moderna, más dinámica, más joven. Ahí estaba. Ni siquiera intentó suavizarlo. Tus habilidades son valiosas, por supuesto, continuó, pero, ya no encajan con lo que buscamos ahora. Ya no encajan. Moderna. Joven. 3 palabras que significaban lo mismo. Me estás despidiendo porque tengo casi 50. Respiré hondo, tratando de no mostrar el temblor en mis manos. Entonces, ¿es una decisión definitiva? Pregunté, aunque ya lo sabía. Evan sonrió. Esa sonrisa me marcó. Sí. Será mejor para todos. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas. El mundo dejó de tener sonido. El reloj de la pared parecía moverse más lento. Mi respiración era pesada. Evan hablaba, pero yo ya no lo escuchaba. Algo dentro de mí se rompió. 23 años. 23 años dejados a un lado como si nada. Y sin embargo, debajo de la rabia, debajo del dolor, debajo de la humillación, había algo más profundo. Un recuerdo. Una cláusula. Una firma. Un nombre. Arthur Ale. Y entonces lo supe. Evan acababa de cometer el peor error de su vida. Salí de la oficina de Evan sin decir palabra. La indignación ardía en mi pecho, pero el fuego más grande era otro. Él no sabía quién era yo realmente. Ni lo que llevaba guardado más de una década. Mientras caminaba hacia el ascensor, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un maremoto. Retrocedí mentalmente a 15 años atrás. Arthur Ale, el fundador de la empresa, me había llamado a su oficina. Él estaba viejo, pero con una lucidez y una inteligencia que imponían respeto. Mark, me dijo aquel día, tú has sido la columna de esta empresa. La gente vendrá y se irá, pero tú has mantenido esto en pie. Y quiero asegurarme de que nadie pueda hacerte daño por ambición o estupidez. Yo pensé que exageraba. Pensé que era una forma de agradecerme. Pero no. Ese día, Arthur sacó un documento legal y lo puso frente a mí.
Esta cláusula se activa si algún día te despiden sin causa válida, por capricho o por discriminación. En ese caso, tu puesto se elevará automáticamente a director general, sin votación, sin trámite, sin permiso de nadie. Lo miré impresionado. Arthur, yo no puedo aceptar esto. Puedes si vas a hacerlo, respondió con firmeza. Porque no confío en quienes vendrán después de mí. Pero confío en ti. Esa cláusula tenía su firma y la mía. La original. Nunca lo olvidé. Nunca imaginé usarla. Hasta hoy. Cuando el ascensor abrió, supe exactamente lo que debía hacer. Bajé directo al piso 12, el departamento legal. Los abogados me miraron con sorpresa. Mark. ¿Todo bien? Saqué el sobre grueso que llevaba guardado en mi maletín durante años. Lo dejé sobre la mesa del jefe legal. Necesito que revisen esto. Inmediatamente. Cuando vieron el encabezado. Cláusula de sucesión ejecutiva, firmada por Arthur Hale. Sus manos temblaron. Abrieron el documento, lo leyeron. Y lo volvieron a leer. El jefe legal me miró con los ojos abiertos. Mark, esto es absolutamente vinculante. No hay ninguna cláusula que lo anule. Y al haberte despedido sin causa formal. Tomó aire. Esto se activa automáticamente. Asentí. Así es. Lo que significa, continuó, que usted ahora es, legalmente. Se detuvo. Sonrió, sorprendido. El director general de Heltech Corporation. El jefe legal respiró hondo mientras sostenía las hojas entre las manos. Se notaba nervioso. No por mí, sino por lo que esto significaba para toda la empresa. Señor Sullivan, dijo finalmente, procederemos a ejecutar la cláusula de inmediato. Eso implicaba 3 pasos. Certificación interna. Registro en la Cámara Corporativa. Notificación directa a los directores y al actual CEO. Es decir, Evan. Un grupo de abogados se movió con rapidez. Teclados, impresoras, correos, sellos húmedos. Todo fluyó como si Arthur Hale aún estuviera guiando esa oficina desde su tumba. En menos de una hora, el documento estaba preparado. Una carpeta gruesa con mi nombre estampado en dorado. La llevaba legalmente en la mano. Y en la primera página decía: Ascenso automático a director general, Heltech Corporation. La palabra Director General casi brillaba. Respiré. Me limpié las manos. Había llegado la hora. Mientras caminaba hacia el piso ejecutivo, algo extraño sucedió. Los empleados, uno por uno, me miraron con sorpresa. Sus caras no eran de alegría ni de pena. Eran de confusión. Yo había sido despedido el día anterior. Ellos lo sabían. Todos lo sabían. Pero ahora me veían caminar hacia la oficina principal con postura firme y un folder oficial en la mano. No era la caminata de un empleado que recogía sus cosas. Era la caminata de alguien que venía a ajustar cuentas. Nadie dijo una palabra. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos en el mármol. Al fondo, el ascensor hacia el piso más alto estaba abierto, como esperándome. Subí. Las puertas se cerraron. Y mi corazón, por primera vez en meses, no latía con miedo. Latía con propósito. Al llegar al piso ejecutivo, escuché voces dentro de la sala principal de juntas. Evan estaba ahí dentro. La puerta estaba entreabierta. Él ya es irrelevante, decía Evan, riéndose. No durará ni una semana sin sueldo. Viejo inútil. Los demás jefes rieron por compromiso. Yo escuché todo. Me mantuve quieto. Sentí esa mezcla de dolor y furia subiendo por mi pecho. Pero no me moví. Cuando el jefe legal llegó detrás de mí con el grupo de abogados, abrió la puerta con fuerza. El golpe resonó en las paredes. Los directores se giraron. Y Evan se quedó congelado al verme. ¿Qué haces aquí?, preguntó con desdén, levantándose. Los abogados se colocaron a mi lado. El jefe legal habló con voz firme, proyectada, sin temblar.
Señor Price, según la cláusula de sucesión ejecutiva firmada por el fundador, Arthur Hale, el despido que usted realizó el día de ayer activa automáticamente el ascenso del señor Mark Sullivan al cargo de director general, superior inmediato de todos los presentes en esta sala. Silencio absoluto. El tipo de silencio que se siente en la piel. Los ojos de Evan se llenaron de miedo. Eso no existe, dijo tartamudeando. El jefe legal abrió la carpeta y mostró la cláusula. Firmada por Arthur Hale. Fechada. Sellada. Vigente. Usted la activó por despido arbitrario sin causa. Y por lo tanto, sus acciones del día de ayer no solo fueron inválidas, sino que ahora lo colocan bajo investigación inmediata. Evan se quedó mudo. Yo di un paso adelante. Lo miré a los ojos. Y dije lo que llevaba guardado 24 horas. Buenos días, señor Price. Soy su nuevo jefe. Los directores se levantaron de sus asientos, algunos sorprendidos, otros aliviados. Era evidente que Evan había creado enemigos silenciosos durante su reinado. El jefe de operaciones habló primero. Señor Sullivan, usted siempre ha sido el más capacitado aquí. Esto es un alivio. Evan se puso rojo, furioso. No pueden hacerme esto. Es ilegal. Uno de los abogados, una mujer joven con mirada filosa, se acercó a él. Lo ilegal es despedir a un empleado por su edad. Usted firmó el documento sin registro, sin testigos, sin proceso. Acaba de destruir su propia posición. Evan temblaba. Esto es una trampa, Sullivan, tú lo planeaste. Yo lo miré con calma. No planeé nada. Yo solo cumplí mi trabajo. Y tú lo destruiste con tu ego. A partir de este momento, dije con voz firme, queda suspendido mientras realizamos una auditoría completa de tus decisiones durante tu gestión. Evan dio un paso atrás. No te atrevas. Seguridad, ordené. 2 guardias entraron con paso rápido. Por primera vez en mi vida, vi a Evan sin su máscara de arrogancia. Estaba asustado. Realmente asustado. Esto no ha terminado, escupió mientras los guardias lo tomaban del brazo. Voy a destruirte. Lo observé mientras lo sacaban de la sala. Y respondí. Ya lo hiciste tú solo. Respiré. Miré a la sala llena de directores. Había tensión. Había incertidumbre. Pero también había algo más. Esperanza. Tenemos mucho que arreglar, dije finalmente. No va a ser fácil. Pero vamos a hacerlo, juntos. Los directores asintieron. El jefe financiero habló. Señor Sullivan, ¿cuáles son sus órdenes? Y ahí, por primera vez en mi vida, sentado en la silla más alta de Aletech. Dije las palabras que cambiarían el futuro. Quiero toda la información sobre los proyectos de Evan. Desde el primero hasta el último. Hoy empezamos de cero. Entré a la oficina que había sido de Evan. Nunca había sentido un ambiente tan tóxico. Perfumes caros. Decoración exagerada. Documentos tirados. Copas vacías. El caos visual de alguien que nunca pensó perder. Los abogados me trajeron carpetas con información. Y lo que encontré, era peor de lo que imaginaba. Proyectos inflados. Contratos otorgados sin licitación. Gastos personales cargados a la empresa. Empleados maltratados. Acuerdos turbios. Proveedores fantasmas. Era un festival de corrupción. Y yo iba a exponerlo todo. Reuní a los jefes de departamento. Les hablé con la verdad. Durante meses han trabajado bajo miedo. Eso termina hoy. A partir de ahora, nadie será despedido sin causa. Nadie será humillado. Y nadie será ignorado. La sala se llenó de murmullos. Algunos incluso se emocionaron. Yo continué. Les doy mi palabra, si ustedes trabajan conmigo. Yo trabajo por ustedes. Y ahí empezó la transformación. De regreso a mi nueva oficina, había una caja antigua esperándome.
Mis manos temblaron cuando vi el remitente. Arthur Ale. Dentro había notas. Cartas escritas a mano. Planes que nunca había podido completar. Consejos. Reflexiones. Proyecciones de futuro. Y una carta dirigida a mí. Mark, sé que un día leerás esto. Cuando ese día llegue, recuerda esto. El poder no se usa para vengarse. Se usa para proteger. Cerré los ojos. Sentí a Arthur ahí, de pie detrás de mí. Yo no iba a fallarle. La empresa estaba vacía. Las luces bajas, el silencio pesado. Y yo, sentado en el escritorio más grande de mi vida. El mismo desde donde Evan me despidió. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Y en ese momento, me di cuenta de algo. No quería destruir a Evan. No quería aplastar a nadie. Solo quería una cosa. Devolverle a Aletech el valor que Arthur me enseñó. Pero la guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente llegué antes que todos. Había pasado la noche revisando archivos, mensajes, contratos, y lo que descubrí era un desastre calculado. Un rastro de decisiones impulsivas, favoritismos, gastos personales disfrazados de inversiones corporativas. Cada hoja que leía confirmaba algo. Evan no solo era incompetente. Era un peligro. A las 7:13 de la mañana entró el jefe financiero con ojeras profundas. Señor Sullivan, esto es increíble. No entiendo cómo lograron esconder todo esto. Porque nadie se atrevió a mirar, respondí, sin levantar la vista. Él tragó saliva. Las pérdidas de los últimos 6 meses son graves. Muy graves. ¿Cuánto? Pregunté. Abrió un documento y señaló una cifra. Me quedé en silencio. Había destruido en 6 meses lo que Arthur y yo construimos en 20 años. No podremos recuperarnos si seguimos como vamos, añadió el jefe financiero, con voz temblorosa. Algunos directores ya están hablando de cerrar departamentos. Cerré el archivo. Respiré hondo. No vamos a cerrar nada, dije. Vamos a arreglar esto. Uno por uno. Proyecto por proyecto. Y él me miró con una mezcla de esperanza y miedo. A las 8:30 hice algo que Evan jamás hizo. Bajé al piso más olvidado de la empresa. Atención al cliente. El área que recibe insultos, quejas, estrés. Pero también el área que mantiene la relación directa con los clientes. Y la que Evan había tratado peor. Cuando entré, todos se callaron. Se quedaron paralizados. Una joven se levantó tímidamente. ¿Ese señor Sullivan? Pensamos que lo habían despedido. Eso ya no importa, respondí, sonriendo suavemente. Lo que importa es que ustedes siguen aquí. Y que vamos a trabajar juntos. Hubo silencio. Y luego, un murmullo suave de alivio se expandió entre ellos. Me acerqué a un cubículo. Un muchacho de unos 20 años tecleaba rápido, evidentemente nervioso. ¿Cómo te llamas? Pregunté. David, señor. David, ¿cuántas llamadas atiendes al día? Entre 80 y 110, depende. ¿Cuántos descansos te da Evan? David rió sin humor. Ninguno, señor. El estómago se me revolvió. Evan había creado un infierno. Eso cambia desde hoy, anuncié en voz alta. Van a tener descansos obligatorios, rotación de líneas y apoyo psicológico una vez por semana. Y aumentaré el personal para que no se quemen vivos. La sala explotó en aplausos. Aplausos reales. Sinceros. Y entonces lo vi claro. Evan gobernaba con miedo. Yo gobernaría con humanidad. A las 9:15, mi teléfono explotó en notificaciones. Correos. Mensajes. Llamadas perdidas. La empresa entera ya sabía. Mark Sullivan es el nuevo director general. Y las reacciones eran mixtas. Gente contenta. Gente asustada. Gente furiosa. Gente que veía la oportunidad de empezar de nuevo.
Pero había un problema pendiente, uno grande. Evan. Porque aunque lo hubieran sacado del edificio, él no iba a desaparecer tan fácil. A las 11:02 de la mañana, el jefe de seguridad tocó la puerta. Señor Sullivan. Evan está en la recepción. Levanté la vista. ¿Qué quiere? Está exigiendo entrar. Dice que es ilegal lo que ocurre. No es ilegal, lo interrumpí. Es corporativo. Y es definitivo. ¿Desea que lo retiremos? Pensé unos segundos. No. Evan quería que yo perdiera el control. Quería hacer un espectáculo. No. Deja que se quede ahí. Que mire cómo funciona una empresa sin él. Reuní a todos los directores a las 2 de la tarde. Entraron tensos, algunos con carpetas, otros solo con miedo. Yo hablé primero. A partir de ahora, quiero transparencia total. Nada se oculta. Nada se esconde. Y nada se decide sin datos reales. Una directora levantó la mano. Señor Sullivan, ¿qué hará con las deudas que dejó Price? La sala se puso tensa. Las enfrentaremos, respondí. Pero no despidiendo gente. No recortando salarios. Y no destruyendo más departamentos. Primero corregimos el caos de Price. Luego reconstruimos todo. El jefe legal intervino. Señor Sullivan, para eso necesitamos algo más. Necesitamos pruebas completas de la gestión de Price. Y temo que parte de la evidencia está en su poder. Miré hacia la puerta de cristal que daba al pasillo. Evan estaba allí. Parado. Mirándome con odio puro. Vaya ironía. El hombre que me echó del mismo edificio ayer. Hoy no podía entrar sin mi permiso. De regreso en mi oficina, abrí mi vieja computadora personal. Había algo que Evan no sabía. Yo guardaba copias de seguridad automáticas de mis correos desde hacía años. Y ahí, entre cientos de mensajes, encontré uno que casi nadie había visto. Un correo enviado por Arthur Hale, 6 meses antes de morir. Si Mark lee esto, significa que no estoy para apoyarlo. Confía en tu criterio. Confía en tu ética. Y recuerda, Aletech es tuya tanto como mía. Respiré hondo. La voz de Arthur seguía viva. Y esa voz me obligaba a seguir. A las 4:10 de la tarde recibí una llamada de un cliente que llevaba años con nosotros. Mark, escuché lo que pasó, dijo con tono serio. Si eres tú quien dirige ahora, Aletech tiene mi apoyo. Gracias, Stephen. Lo apreciaremos mucho. Pero quiero que tengas cuidado, añadió. Evan está moviéndose. Lo vi hablando con gente peligrosa. Va a intentar algo. Cerré la llamada. El enemigo no estaba derrotado. Solo estaba herido. Y los heridos, a veces son los más peligrosos. A las 6:45 de la tarde, cuando el día ya caía, recibí un correo anónimo. Solo decía: te van a demandar mañana. Lógica pura. Evan no podía recuperar su puesto. Pero sí podía intentar arrastrarme al infierno con él. No me sorprendió. Él era así. Lo que sí me sorprendió fue el archivo adjunto. Pruebas. Pruebas de que Evan había manipulado números para ocultar sus errores. Alguien desde dentro me estaba ayudando. Y no sabía quién. A las 8 de la noche el edificio estaba casi vacío. Solo quedaban las luces de emergencia y mi sombra reflejada en las ventanas. Me quedé sentado viendo la ciudad. El peso del día finalmente me cayó encima. Yo no era un héroe. Ni un salvador. Ni un vengador. Era solo un hombre de 48 años que se negó a ser tratado como basura. Arthur creyó en mí. Los empleados creían en mí. Pero, ¿y yo mismo? Ese era el verdadero desafío. Y con ese pensamiento, cerré los ojos. Mañana sería peor. Y también imprescindible. A la mañana siguiente, antes de las 8, ya tenía a 3 abogados esperando en la recepción. Mandados por Evan.
Entraron a mi oficina con rostros rígidos. Señor Sullivan, dijo el primero. Estamos aquí para notificarle una demanda por apropiación ilegal del cargo de CEO. Me levanté lentamente. ¿La cláusula fue revisada? Sí, respondió el segundo, pero nuestro cliente sostiene que es inválida por falta de actualización. Interesante, dije. ¿Y sus pruebas? El tercer abogado sacó papeles. Pero antes de que hablara, el jefe legal de Aletech entró, con una carpeta aún más gruesa. Aquí están nuestras pruebas contra Avantras, dijo con una sonrisa casi cruel. Fraude interno. Manipulación de datos. Acoso laboral. Desvío de fondos. Y despido discriminatorio. Los abogados de Evan se quedaron helados. Recomendamos, añadió el jefe legal, que su cliente retire la demanda. O nosotros presentaremos esto ante la corte primero. Silencio absoluto. Evan había venido a destruirme. Y terminaba hundiéndose él mismo. Una vez más. Los abogados se retiraron sin decir una palabra. Minutos después, Evan envió un mensaje. Esto no ha terminado, Sullivan. Miré la pantalla. En realidad sí, pensé. Porque la evidencia que habíamos encontrado era suficiente para destruir cualquier futuro laboral suyo. No por venganza. Por justicia. Pasé los siguientes días haciendo lo que Evan jamás hizo. Escuché a los empleados. Visité departamentos ignorados. Analicé reportes sin filtro. Abrí espacios de comunicación. Revisé cada rincón que él había dejado en ruinas. Y cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que la empresa había estado respirando a medias durante meses. Había sistemas caídos. Protocolos inexistentes. Procesos detenidos. Y empleados con miedo de hablar porque Evan había sembrado terror con amenazas, recortes y humillaciones. Un hombre no destruye una empresa solo con números. La destruye rompiendo almas. Los empleados cargaban heridas invisibles. La supervisora de proyectos, Clara, lloró cuando entré a su oficina. Señor Sullivan. Evan me decía incompetente frente a todos, su voz se quebró. Me hacía repetir informes por capricho, me gritaba, me llamaba vieja inútil. Clara tenía 42 años. Era una de las mejores empleadas de Aletech. La abracé, sorprendiéndola. Nadie vuelve a hablarte así mientras yo esté aquí. Lloró como si alguien al fin hubiera desenmayado el nudo que llevaba años en el pecho. Y entendí algo. No estaba reconstruyendo solo una empresa. Estaba reconstruyendo personas. A las 4:30 de la tarde del jueves, la recepcionista me llamó. Señor Sullivan, hay alguien que insiste en verlo. Dice que es urgente. ¿Quién es? Su hija. El corazón me dio un vuelco. Mi hija, Emily, tenía 21 años y estudiaba en la universidad. No solía venir a la empresa. No quería meterse en mis cosas. Cuando entró, tenía los ojos rojos. Me asusté. ¿Qué pasó? Pregunté. ¿Estás bien? Ella se acercó y me abrazó con fuerza. Papá, supe lo que te hicieron. Todos en casa lo saben. Lo que Evan hizo, lo que te dijo. Ya pasó, susurré. No. No ha pasado, dijo, separándose. Te trató como si fueras basura. Y quiero que sepa que se metió con el hombre equivocado. La risa se me escapó. Mi hija era fuego puro. ¿Por qué viniste realmente? Emily bajó la voz. Papá. Evan está diciendo en redes que tú falsificaste documentos. Que te robaste el puesto. Mi rostro se endureció. ¿Qué más dijo? Dijo que te despedirán pronto, y que cuando te vean caer, él va a estar ahí. Mi sangre se heló. Evan había iniciado una guerra pública. Y no sabía lo que yo tenía preparado. Por mucho que me doliera, esto ya no era solo un conflicto interno. Era una guerra de reputación. Y si quería salvar la empresa, tenía que cortarlo de raíz. Instruye al departamento legal para preparar una respuesta oficial.
Pero antes de enviarla, entró un correo inesperado. Un video adjunto. Y un mensaje. Por si lo necesitas. Un amigo. Abrí el video. Era una grabación. Una cámara de seguridad interna. Mostraba a Evan en su oficina, meses atrás, alterando documentos. Moviendo cifras. Reescribiendo reportes. Y finalmente. Diciendo. Si esto falla, culparé a Mark. Ese viejo será mi escudo. El mundo se detuvo. No solo era evidencia. Era confesión. De ego. De crueldad. De premeditación. Y lo más importante. De traición. Esa grabación. Era dinamita pura. Convocar una junta extraordinaria de emergencia no es algo que un CEO hace a la ligera. Pero esto lo exigía. A las 7 de la tarde, todos los directores estaban reunidos. Rostros tensos. Miradas cargadas de sospecha, miedo y odio hacia Evan. Señores, empecé, antes de mostrarles lo que recibí hoy, quiero recordarles algo. Arthur Ale siempre dijo que Aletech debía guiarlos, no humillarlos. Defenderlos, no aplastarlos. Encendí la pantalla grande. Presioné reproducir. El video mostró a Evan manipulando documentos. Luego la frase final. Culparé a Mark. Ese viejo será mi escudo. Silencio absoluto. Uno de los directores se cubrió la boca. Otra empezó a llorar. Y el jefe financiero golpeó la mesa con el puño. Ese miserable nos estaba usando a todos. Yo solo asentí. A partir de esto, continué, la Junta tiene plena autoridad para recomendar acciones legales. El jefe legal se puso de pie. Mi recomendación es inmediata y clara. Demandar a Avantpress por fraude corporativo, difamación y daños a la empresa. Los directores levantaron la mano uno por uno. Unánime. Nunca había visto tanto acuerdo entre personas que normalmente no podían decidir ni el sabor del café. La batalla estaba declarada. Esa noche, al salir del edificio, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Respondí. Era Evan. Su voz era distinta. Dura. Temblorosa. Mark, lo que estás haciendo, no lo soportas. Lo que estoy haciendo es justicia, respondí. Lo arruinarás todo. No solo mi carrera, tu vida también. Mi vida ya intentaste arruinarla tú, dije cansado. El problema es que yo sé reconstruir. Tú solo sabes destruir. Y colgué. Lo dejé hablando con su propio veneno. A la mañana siguiente, mi asistente me entregó una carta. Sin remitente. Dentro había solo una frase. Él no está solo. Nosotros tampoco lo estaremos. Ah. Y un anexo. Un archivo. Con números exactos. De los desvíos que había hecho Evan a cuentas externas. La evidencia final. Solo alguien muy interno podía tener eso. ¿Quién? No lo sabía. Pero esa persona acababa de cambiar el rumbo de la guerra. Pasé los siguientes días trabajando más duro que nunca. Reuniones interminables. Análisis. Reestructuraciones. Planes para salvar departamentos. Negociaciones con bancos. Defensa de empleados clave. Muchos me decían. Señor Sullivan, usted no tiene por qué hacer todo esto. Usted podría descansar. Pero yo no estaba reconstruyendo una empresa por obligación. Lo hacía por una promesa. La promesa que le hice a Arthur. La promesa que me hice a mí mismo. Que jamás permitiría que alguien destruyera lo que tanto nos costó construir. Mientras estaba en plena reunión con el equipo financiero, escuché un grito ahogado en la recepción. Minutos después, el jefe de seguridad llamó. Señor Sullivan, la policía llegó. Tienen una orden. Respiré hondo. ¿Para quién? Para Avantpress. Me levanté. Miré desde la ventana cómo lo esposaban afuera. Él gritaba. Se resistía. Pero era inútil.
Los empleados, desde dentro, se quedaron en silencio. No hubo aplausos. No hubo celebración. Solo un suspiro profundo. Como cuando por fin termina una tormenta demasiado larga. Semanas después, todo había cambiado. Los números empezaban a subir. Los clientes regresaban. Los empleados sonreían. Y por primera vez en años. Aletech respiraba. Una mañana, mientras revisaba documentos, encontré una última carta dentro de la caja de Arthur. Decía: Mark. Si estás leyendo esto, es porque ganaste la batalla que no pude evitar. Eres el único que entendió siempre lo más importante. Una empresa no se sostiene con poder, sino con gente. Cuida de ellos. Y ellos cuidarán de ti. Gracias por cumplir lo que prometiste. Arthur. Cerré los ojos. Respiré profundamente. Y supe que, finalmente, habíamos vuelto a casa. Mi nombre es Mark Sullivan. Y esta es la historia de cómo me despidieron por viejo. Y terminé salvando aquello que otros casi destruyen. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si este relato te dejó una reflexión, te invito a apoyarlo con un like y a compartir tu opinión en los comentarios. Tu interacción ayuda a que este canal siga creciendo y que más personas descubran estas historias llenas de emoción y aprendizaje. Si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte el próximo relato. Nos escuchamos en la siguiente historia.